La Revolución Mexicana no la inició un político, la inició un médium. No es una opinión, es un hecho histórico documentado. Francisco Ignacio Madero, el hombre que pueden ver en los billetes mexicanos de 1000 pesos, tomaba sus decisiones de guerra después de realizar sesiones de espiritismo donde, según sus propios diarios, hablaba con fantasmas. Y ese es solo un secreto. En el campo, los soldados no solo se protegían en trincheras, se protegían con hechizos. Sus mujeres, las Adelitas, no solo les daban de comer, les preparaban amuletos con tierra y hierbas que aseguraban podían desviar las balas. Hoy entenderás también por qué el cráneo robado de Pancho Villa se convirtió en un símbolo prohibido. ¿Por qué esta parte de la historia fue borrada? ¿Qué poder tan real se esconde detrás de la brujería de la revolución? Quédense, porque la historia que les contaron es una farsa. Hoy vamos a contar la verdad. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. La historia de la Revolución Mexicana que les han contado en la escuela es una mentira. No porque los hechos, fechas y nombres sean falsos, sino porque omite la mitad de la historia, quizás la más importante. Les hablaron de una guerra de balas, trenes y manifiestos políticos. Pero se olvidaron de contarles la otra parte de la guerra, la que se libró en un plano distinto con hechizos, espíritus y brujería. Esto puede sonarte a mentira, pero no. Hoy conoceremos esta parte oculta de la historia de la Revolución Mexicana que por obvias razones no es contada en las escuelas. México para 1910, en el inicio de la Revolución, ya era una tierra profundamente mágica. Era una mezcla de las prácticas indígenas, la hechicería europea y los rituales africanos. Y en la guerra, todo ese conocimiento oculto salió a la superficie. ¿Sabían que el hombre que inició la revolución, Francisco I. Madero, era un médium espiritista practicante? No es una teoría, fue un hecho documentado por él mismo y que historiadores como Enrique Krause han confirmado. Tomaba decisiones de Estado como el llamado a las armas del 20 de noviembre de 1910, después de realizar sesiones donde, según él, recibía consejo directo del espíritu de Benito Juárez. Mientras los periódicos lo llamaban el loco que se comunica con los muertos, él estaba sentando las bases de una tradición secreta, la del político mexicano que consulta a los brujos, y no fue el único. Años después, el general Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, un hombre famoso por su ateísmo y por perseguir a la iglesia, viajó en secreto al desierto para que lo curara un sanador popular, el niño Fidencio. ¿Por qué hombres tan poderosos que controlaban ejércitos y un país entero recurrían a estas prácticas? ¿Qué sabían ellos que la historia oficial ha decidido ocultar? En los campos de batalla, la magia era el pan de cada día. Las mujeres de la tropa, las Adelitas, no solo eran cocineras o enfermeras, eran curanderas que sabían usar hierbas para sanar heridas y realizaban rituales con huevos para curar el susto, lo que hoy llamaríamos estrés postraumático. Los soldados iban al combate protegidos por guayacas, amuletos personales que contenían tierra de su pueblo y protegían a los combatientes. Para exponer esta historia oculta en su totalidad, he estructurado este documental como un recorrido a través de las diferentes facetas de la magia revolucionaria. Empezaremos con las raíces mágicas de México. Pasaremos por los secretos de los presidentes y las soldaderas. Analizaremos los hechizos de guerra, sus peligros, las leyendas que nacieron y los cultos que perduran. Les mostraré cómo estas prácticas tenían una lógica y un propósito. Veremos por qué el cráneo de Pancho Villa fue robado de su tumba en lo que muchos interpretaron como un ritual para robar su poder.
Analizaremos por qué generales ateos como Plutarco Elías Calles terminaron buscando la ayuda de curanderos milagrosos. Y entenderemos cómo esta guerra de una década no solo cambió a México, sino que también le dio a luz a una nueva y poderosa entidad espiritual que hoy es venerada por millones, la Santa Muerte. Y nos haremos la pregunta, ¿es ella la verdadera heredera de la energía de la revolución? Lo que están a punto de ver cambiará su percepción de la historia de México para siempre, porque la revolución no se ganó solo con rifles, se ganó también con conjuros. Y al final de este viaje, entenderán por qué, para el combatiente mexicano, un amuleto era tan importante como su fusil. Quédense, porque la verdadera historia apenas comienza. El Caldero de México. Las raíces mágicas prerrevolucionarias. Para entender la magia que se desató en la Revolución Mexicana, primero hay que entender el recipiente que la contuvo, el propio México. Imagínenlo como un caldero que llevaba casi 400 años hirviendo a fuego lento, un recipiente donde se mezclaron a la fuerza las creencias de tres mundos distintos. La magia que usaron los revolucionarios no salió de la nada. Fue el destilado final potente y a veces venenoso de esa larga cocción. Lo que vamos a explicarles más que una lección de historia es la genealogía de un poder que sigue vivo. Antes de que llegara un solo barco español, en estas tierras la magia no era algo separado de la vida. Era de hecho el sistema operativo del mundo. No existía esa fractura moderna entre lo material y lo espiritual. Para los pueblos originarios como los nahuas o los mayas, todo estaba vivo y tenía conciencia. Los cerros escuchaban, los ríos tenían memoria, y una enfermedad no era solo un problema del cuerpo, sino una señal de que algo se había roto en el plano espiritual. Podía ser una deuda con la tierra, una intrusión energética o, en casos graves, la pérdida de una parte del alma. Por eso existían especialistas, una especie de técnicos de lo sagrado. En el centro de México se les llamaba Tzitl, una palabra que hoy se traduce mal como médico, pero que en realidad describe a un físico del mundo invisible. Un Tzitl usaba plantas de poder como el peyote o los hongos, no para drogarse, sino como herramientas de diagnóstico. Estas plantas, según sus practicantes, les permitían ver la enfermedad, entender su origen energético y negociar directamente con las fuerzas que la causaban para restaurar el equilibrio. Dentro de este universo había una figura de poder excepcional, el nahual. Y aquí es crucial ser precisos para desmontar la caricatura del hombre lobo. El nahualismo en su forma original es una disciplina iniciática. Un practicante, el nahual, forja un lazo tan profundo con un espíritu animal, su nahuali o doble, que puede proyectar su conciencia en él, usar sus sentidos a distancia e incluso, según las tradiciones más profundas, adoptar su forma. Esto era considerado como una herramienta de poder, espionaje y protección. En el siglo XVI, la conquista no fue solo una invasión militar, fue un intento de exterminio espiritual. La Iglesia, a través de la Inquisición, declaró todas estas prácticas como obra del diablo. Pero no se puede borrar una forma de ver el mundo que está arraigada en la tierra misma. La magia indígena no murió, se volvió clandestina, se disfrazó, y en ese acto de supervivencia creó su arma más brillante, el sincretismo. El sincretismo fue un acto de guerrilla espiritual. Consistía en ponerle la máscara de un santo católico a una deidad antigua para seguir rindiéndole culto frente a las narices del opresor. Por ejemplo, se le rezaba a Santiago Matamoros, el santo guerrero a caballo, pero la intención iba dirigida a las deidades de la guerra. Se peregrinaba al cerro del Tepeyac para ver a la Virgen de Guadalupe, sabiendo perfectamente que ese era el lugar sagrado de Tonantzin, la Madre Tierra. No era ignorancia, era una estrategia brillante y deliberada. El cronista Fray Toribio de Motolinía lo escribió escandalizado, al ver que los nativos recién bautizados seguían reuniéndose de noche para celebrar sus ritos antiguos. A este caldero se le echaron más ingredientes.
Los españoles no solo trajeron su religión oficial, sino también su propia brujería popular europea, grimorios, adivinación con cartas y la creencia en brujas que volaban y hacían pactos. Y con ellos llegaron encadenados los esclavos de África, que trajeron consigo sus religiones, sus orillas y sus métodos de protección. Todo se mezcló. La brujería mexicana se convirtió en un reflejo de su historia, un acto de resistencia, una fusión. Por eso, al llegar el porfiriato, la creencia en una bruja que se transforma en lechuza o en una bola de fuego para acechar a los niños ya era una idea común, una mezcla del nahualismo indígena y los miedos a la hechicera nocturna europea. Justo cuando el país parecía estar bajo el control férreo de la modernidad del presidente Porfirio Díaz, el Caldero produjo una figura que demostró que el poder mágico podía desafiar al poder político: Teresa Urrea, la Santa de Cabora. Nacida en Sonora en 1873, hija ilegítima de un hacendado y una mujer indígena, Teresa era una mestiza en la encrucijada de dos mundos. Aprendió a curar con una mujer yaqui, y a los 16 años, tras caer en un trance catatónico que la dejó como muerta, despertó transformada. Afirmaba poder sanar con las manos y tener visiones. La gente le creyó. Miles de personas peregrinaron a su rancho, buscando una cura que la medicina oficial no les daba. Ella los sanaba con tierra, hierbas e imposición de manos. La iglesia, por supuesto, la acusó de hereje y bruja, pero Teresa hacía algo más que curar. Hablaba de justicia para los oprimidos, de dignidad para los pueblos masacrados por el gobierno. No era una líder política, pero su energía se convirtió en un estandarte. En 1891, en el pueblo de Tomochic, Chihuahua, un grupo de rebeldes se levantó en armas. Su grito de guerra no fue por un político, fue por ella. ¡Viva la Santa de Cabora! Creían firmemente que su poder los hacía invulnerables. El gobierno de Díaz entendió el peligro. No se trataba de una simple revuelta, era un levantamiento mesiánico. Un periódico de Estados Unidos la llamó la Juana de Arco mexicana. El gobierno de México la declaró oficialmente la muchacha más peligrosa de México. Y en 1892 la exilió. Pero ya era tarde. Teresa Urrea demostró que el poder espiritual podía encender una rebelión. No disparó un solo tiro, pero su historia fue una de las chispas que prendieron la mecha. Este era el México que llegó a 1910. Una tierra donde lo mágico era real, donde la gente sabía que existían otros poderes además del gobierno y el ejército. El escenario estaba listo, la tierra misma estaba cargada, esperando la conflagración que sería no solo política, sino profundamente mágica. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Magia en el poder. Los presidentes que hablaban con los muertos.
La historia que nos cuentan de la revolución tiene un fallo de origen. Nos presentan a sus líderes como hombres movidos solo por la política, la tierra o la ambición. Pero se les olvida la variable secreta, la que realmente movía los hilos detrás del telón. Muchos de ellos no gobernaban solos. Tenían consejeros que no eran de este mundo. Y el caso más claro, el que abre la puerta a esta realidad oculta, es el del hombre que lo empezó todo, Francisco I. Madero. Mucha gente cree que el espiritismo de Madero era una simple afición, un pasatiempo excéntrico, pero la verdad es que él era un médium antes que un político. Su vida giraba en torno al espiritismo kardeciano, y esto no es un juego de mesa con un vaso que se mueve. Es una doctrina seria con reglas codificada en el siglo XIX por Allan Kardec para ser, según sus seguidores, una ciencia del espíritu. La puerta de entrada de Madero a este mundo fue la tragedia. La muerte de su hermano pequeño, Raúl, lo devastó y lo empujó a buscar respuestas. Y según sus propios diarios, las encontró. El espíritu de Raúl, afirmaba, se convirtió en su primer guía, el que lo sacó de una vida de lujos para ponerlo en un camino de servicio. Pero ¿cómo funcionaba esto en la práctica? El principal método de Madero era la escritura automática. Imagínenlo, el hombre que va a cambiar el destino de un país, sentado en silencio, con la pluma en la mano, esperando a que una fuerza invisible la mueva para escribir mensajes. Llenó cuadernos enteros de esta forma, y no solo hablaba con su hermano. En sus escritos aparecen diálogos con un guía espiritual al que llamaba José, y consultas directas al espíritu de Benito Juárez, a quien le pedía consejos sobre cómo dirigir la nación. Un consejo para quienes se sienten atraídos por esto. Abrir ese canal sin protección es como abrir la puerta de tu casa en mitad de la noche en un barrio desconocido. Se necesita entrenamiento, y Madero lo tenía. Esto no era un secreto. El historiador Enrique Krause lo ha documentado a fondo. La prensa de la época lo sabía y lo usaba como arma, publicando caricaturas donde lo dibujaban sobre una tabla ouija. El apodo que le pusieron sus enemigos fue directo y cruel: el loco que se comunica con los muertos. Lo que ellos llamaban locura, para Madero era su fuente de certeza. Él estaba convencido de que su misión no era una idea suya, sino una orden del mundo espiritual. Su famoso Plan de San Luis, el documento que llama a las armas el 20 de noviembre de 1910, fue, según él, profundamente influenciado por estas comunicaciones. Tenía su gabinete de ministros en el Palacio Nacional y su gabinete de espíritus en el otro lado. Para que no quedaran dudas, en 1911 publicó su manual espírita, firmando con el seudónimo de Bhima, un guerrero de la mitología hindú. Se veía a sí mismo como un instrumento de un plan mayor. Ahora, es fácil pensar que Madero fue un bicho raro, una anomalía. Pero la realidad es más extraña. Madero no fue una excepción, fue el que marcó la pauta. Abrió una puerta entre la política y el más allá, y otros después de él la cruzaron. El caso más sorprendente es el del general Plutarco Elías Calles. Calles es la gran paradoja del poder mexicano. En público era el jefe máximo, un hombre de hierro, constructor de instituciones y un anticlerical tan feroz que desató la guerra cristera contra la iglesia. Pero en privado Calles era otra persona. El periodista José Gil Olmos ha documentado cómo el general asistía una vez al mes a sesiones espiritistas secretas en una casa en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. No iba solo, lo rodeaban otros políticos de alto rango, y Calles se lo tomaba tan en serio que, según él, los espíritus se le aparecían directamente en privado para darle avisos. La prueba definitiva de sus creencias llegó años después. Calles, ya retirado del poder pero aún influyente, enfermó de un mal de la piel que ningún médico podía curar. Desesperado, el hombre de la razón hizo lo impensable. Viajó al desierto para ver a un curandero, el famoso Niño Fidencio. El general ateo que había cerrado iglesias se puso humildemente en manos de un sanador popular. La escena es increíble. El Niño Fidencio lo cubrió de miel y lo envolvió en una manta.
Según los testigos, tras el ritual, las lesiones de Calles mejoraron visiblemente. El hombre que creía solo en el poder material tuvo que arrodillarse ante un poder que no podía controlar. Lo que estos dos presidentes nos muestran es una verdad que ha sido silenciada. La revolución forjó un pacto no escrito entre el poder político y el ocultismo. Madero lo hizo a la vista de todos y pagó un precio por ello. Calles y los que vinieron después aprendieron la lección. Mantuvieron sus prácticas en la sombra. Esta costumbre se convirtió en una especie de río subterráneo que ha corrido por debajo del Palacio Nacional desde entonces. La figura del brujo, del vidente, se volvió un consejero no oficial pero fundamental, un recurso secreto para hombres que, en público, hablan de leyes y economía, pero que en privado saben que hay otras fuerzas con las que también hay que negociar. Las brujas guardianas, Adelitas y la magia del campo de batalla. Si los generales en sus oficinas practicaban una magia de gabinete especulativa y distante en el lodo y la sangre de los campamentos, se vivía una magia muy distinta, una magia de supervivencia, desesperada y absolutamente esencial. Y las maestras de esta magia eran las mujeres. La historia ha querido recordarlas con la imagen romántica de la Adelita, una acompañante leal y valiente, pero esa imagen es una simplificación que roza el insulto. Muchas de estas mujeres cuyos nombres se han perdido no solo cargaban rifles y hacían tortillas, eran las depositarias del conocimiento ancestral de sus abuelas. Eran en la práctica las brujas guardianas de la revolución. Empecemos por desmontar un mito. Estas mujeres no eran simples enfermeras improvisadas, eran curanderas. Y un curandero, en la tradición mexicana, es alguien que entiende que una herida de bala no es solo un agujero en la carne, sino también una herida en el espíritu. Ellas eran las farmacias andantes de la tropa, con un conocimiento profundo de la herbolaria. Sabían qué raíz detenía una hemorragia, qué hojas bajaban la fiebre y qué flores calmaban los nervios de un hombre al borde del colapso. Hay testimonios recopilados en estudios de la época sobre prácticas médicas en campaña que describen escenas increíbles. Se cuenta, por ejemplo, el caso de una soldadera conocida como la Chata Micaela. Al encontrar a un soldado gritando de dolor por una herida sin más analgésicos a la mano, ella simplemente encendió un cigarro de marihuana y se lo puso en los labios. El hombre, entre la agonía y la sorpresa, se calmó. No era un acto de vicio, era la aplicación de un conocimiento práctico. La cannabis como un potente calmante, pero su trabajo más profundo era con las heridas que no se ven. Ellas eran las especialistas en tratar el susto, y esto no es un simple miedo. Es una enfermedad espiritual reconocida en el curanderismo. Ocurre cuando un shock brutal, como el estruendo de un cañonazo o ver morir a un amigo, hace que una parte del alma, según esta tradición, se desprenda del cuerpo. Los síntomas son inconfundibles. Una apatía profunda, pesadillas constantes, una tristeza que no se va. Es lo que la psicología moderna describiría como un cuadro de estrés postraumático grave. ¿Y cómo lo curaban? Con un ritual de limpieza energética llamado limpia. La herramienta más común era un huevo crudo. La curandera lo pasaba por todo el cuerpo del soldado mientras recitaba oraciones. El huevo, actuando como un imán para la energía densa, absorbía el trauma. Después lo rompía en un vaso con agua y leía el resultado. Las formas en la clara eran un mapa del mal que había extraído. Ellas no solo vendaban la carne, sabían cómo llamar de vuelta al alma del guerrero. Una soldadera no solo curaba a los heridos, preparaba a los sanos para la batalla. Lo hacía fabricando amuletos, escudos de poder personales. El más conocido era la guayaca, una pequeña bolsa de cuero o tela consagrada y llevada cosida dentro de la camisa junto al corazón. Era un punto de anclaje con el mundo de los vivos. Dentro de la guayaca se ponían ingredientes con una función mágica específica. Hierbas de poder como la ruda para desviar la envidia y el mal de ojo,
Romero para mantener la mente clara en el combate, y ajo macho, un potente escudo contra la brujería enemiga. Se incluía también un testigo, un elemento personal como un mechón de pelo o un trozo de uña, para que el amuleto estuviera sintonizado exclusivamente con su portador. Un consejo de brujo: nunca subestimes el poder de llevar contigo tierra de tu casa. En la magia, eso funciona como un faro que guía a tu espíritu de vuelta al hogar, vivo o muerto. Para el soldado que caminaba hacia el frente, esa guayaca no era una simple superstición. Era un campo de fuerza tangible, la certeza de que la magia de su mujer lo envolvía. Pero no toda la magia de las soldaderas era para proteger y curar. La guerra es un hervidero de pasiones, celos y un miedo atroz a la pérdida. Y en ese caos, también se usaba la magia de influencia, la brujería para asegurar el amor y la lealtad. La herramienta más famosa y temida para este fin en México es el toloache. El toloache es una planta, la Datura stramonium, un poderoso alucinógeno que, en dosis equivocadas, provoca locura permanente y muerte. En la brujería popular se ha usado durante siglos en pociones para amarrar a una persona, es decir, para doblegar su voluntad y encadenarla a nivel sentimental. Se administraba en secreto, en gotas, en la comida o el café. ¿Lo usaron las soldaderas? Es obvio que no existen registros oficiales de esto. Eran secretos de mujeres, susurrados junto al fogón. Pero en un mundo donde tu pareja podía morir mañana o irse con otra en el siguiente pueblo, la tentación de usar un remedio tan definitivo era enorme. Es muy probable que más de un revolucionario sintiera una lealtad inquebrantable por una mujer, atribuyéndola a un gran amor, sin saber que quizás su voluntad ya no le pertenecía del todo. Así que, cuando piensen en las Adelitas, olviden la imagen de la mujer sumisa. Eran el soporte vital, físico y espiritual de los ejércitos. Eran las guardianas de una sabiduría que la historia, escrita por hombres, ha preferido llamar folclore. Pero sin sus curaciones, sus amuletos y sus hechizos, la revolución se habría derrumbado. Ellas fueron las brujas que mantuvieron el fuego encendido en la noche más oscura de México. Hechizos de guerra, rituales de ataque, defensa y adivinación. Una guerra no se pelea solo con balas y cañones. Se pelea también en un plano invisible, una lucha constante por la moral, la suerte y el favor de otras fuerzas. La gente de la revolución, en su mayoría campesinos y gente de pueblo, entendía esto de forma instintiva. Para ellos la magia no era un cuento de viejas, era una herramienta tan real como un machete. Tenían un verdadero arsenal de hechizos y rituales que usaban de forma táctica y que podemos dividir en tres áreas: la defensa, el ataque y la inteligencia. Primero, la defensa. La prioridad de un soldado es simple: no morir, y la magia era su primer blindaje. Ya mencionamos las guayacas que preparaban las soldaderas, pero la protección iba más allá. Los propios soldados participaban en actos de magia. Por ejemplo, muchísimos llevaban escapularios, pero no los usaban como simples medallas. Para ellos eran conjuros activos. El más popular era el del Sagrado Corazón, que a menudo llevaba la frase impresa: «Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo». Esto no era una oración pasiva, era una orden directa a la bala, un escudo de fe. Y la tradición oral está llena de historias, contadas una y otra vez en las familias, de hombres que se salvaron porque una bala se detuvo en una pequeña Biblia o un crucifijo que llevaban en el bolsillo de la camisa. Para ellos no era suerte, era la prueba de que el escudo había funcionado. La protección también se hacía a nivel de grupo. Antes de una batalla importante, era común que los curanderos limpiaran a batallones enteros. Imaginen la escena: cientos de hombres a punto de entrar al infierno y una mujer mayor pasando entre las filas con ramas de pirul o albahaca, plantas conocidas por su capacidad de disipar el miedo y la energía negativa. A veces se usaba el humo del copal. Esto iba más allá de la religión. Era una preparación psicológica y espiritual.
una forma de crear una cúpula de energía protectora sobre la tropa. Entre los grupos indígenas, como los yaquis de Sonora, los rituales eran aún más antiguos. Danzas guerreras y ofrendas de tabaco a los espíritus del monte, pidiendo permiso y protección para la batalla que venía. Por supuesto, así como se defendían, también atacaban en el plano invisible. En una lucha a muerte, todas las armas son válidas. Una de las prácticas más temidas, una mezcla de hechicería europea y tradiciones mesoamericanas, era el uso del muñeco de anclaje, lo que la gente comúnmente llama vudú. Se hacía una figura de trapo o cera para representar a un general enemigo, se le bautizaba con su nombre para crear un nexo, y se le clavaban espinas o clavos oxidados mientras se recitaban maldiciones para causarle enfermedad, confusión mental o mala suerte. Obviamente esto no aparece en los partes de guerra, pero si un general enemigo de repente cometía un error estúpido o caía enfermo sin explicación, en las filas revolucionarias todos sabían por qué había sido. Otra táctica de ataque era sembrar trabajos en territorio enemigo. Un brujo se infiltraba en el campamento contrario, a veces disfrazado de vendedor, y enterraba un objeto preparado, un trabajo, cerca de la tienda del comandante o en la entrada. Este objeto podía ser un frasco con tierra de panteón, sal negra, chiles y alacranes muertos, todo consagrado para generar caos y desgracia. El efecto psicológico en quienes lo encontraban era demoledor. Era la prueba de que su campamento estaba espiritualmente contaminado. A veces, el puro miedo era el arma. Se cuenta, según la tradición oral, que un general carrancista, sabiendo que los villistas eran muy supersticiosos, hizo que sus hombres encendieran hogueras y aullaran en la noche como si fuera un aquelarre. El avance villista se detuvo en seco, sus hombres aterrorizados de entrar en un territorio que creían defendido por brujas. Finalmente, la inteligencia. Saber qué va a pasar es la clave para ganar una guerra. Cuando los espías fallaban, se recurría a la adivinación. Algunos generales, como Madero, tenían sus médiums. Otros buscaban a adivinas locales para que les leyeran la baraja española. Pero el método más rápido y común en pleno campo de batalla era el anací, la lectura del huevo. El ritual era sencillo y directo. La noche antes de un ataque, el curandero tomaba un huevo fresco y lo pasaba por el cuerpo del general, o lo dejaba debajo de su cama. El huevo, al ser un símbolo de vida y potencial, absorbía la energía de la situación. A la mañana siguiente, justo antes de la batalla, se rompía el huevo en un vaso con agua y se leía el resultado. La interpretación seguía un código preciso. Picos de clara hacia arriba significaban enemigos, telarañas, traición, una mancha de sangre, derrota o muerte. Pero si el agua quedaba clara y subían burbujas, era la señal para atacar. Muchas órdenes de avanzar o retirarse, decisiones que costaron cientos de vidas, se tomaron basadas en la lectura de un simple huevo en un vaso. Para un general revolucionario esto no era superstición, era un informe de inteligencia del campo de batalla espiritual. El precio del poder, peligros y riesgos de la brujería en tiempos de guerra. Hasta ahora hemos hablado del poder de la magia en la guerra, de sus victorias y protecciones. Pero es hora de hablar de la otra cara de la moneda. Todo poder tiene un precio. La magia no es un juego de niños, y menos en un entorno tan cargado de violencia y desesperación como una revolución. Usar estas fuerzas tiene consecuencias, y los revolucionarios, muchas veces sin ser conscientes de ello, pagaron facturas espirituales muy altas. Esto no es un juicio moral, es una descripción de las leyes que rigen el mundo invisible. Empecemos por una de las figuras más poderosas y, por eso mismo, más peligrosas: el nahual. Como ya vimos, un nahual, según la tradición, es un brujo que puede proyectar su conciencia en un animal. Pero este poder no es un simple truco. Requiere un pacto, una fusión tan profunda con la esencia animal que la frontera entre el hombre y la bestia se vuelve peligrosamente delgada. En tiempos de paz,
Un nahual bien entrenado puede mantener el equilibrio, pero en la guerra, donde la supervivencia exige una violencia y una astucia puramente animales, el riesgo de que la bestia interior tome el control es enorme. La leyenda del indio Alonso, el nahual de Cerro Grande en Colima, es más que una historia de miedo. Es una advertencia. Se contaba que este bandolero revolucionario podía convertirse en coyote o jaguar para evadir a los federales, y su poder lo hacía casi invencible. Pero la tradición oral añade un detalle crucial. Con cada transformación, Alonso se volvía más salvaje, más cruel, menos humano. El mismo poder que lo salvaba lo estaba devorando por dentro. Esto ilustra una ley básica de la magia. Cuando invocas un poder, ese poder te habita. Y si invocas la furia de un depredador una y otra vez, al final el depredador se queda a vivir contigo. El segundo gran peligro viene de la magia de ataque. Lanzar una maldición es como lanzar una piedra hacia arriba. Tarde o temprano, te va a caer encima. Una de las leyes más universales de la magia es la del retorno. Toda energía que envías, sea buena o mala, regresa a ti, a menudo con más fuerza. Y no hay mejor ejemplo de esto a gran escala que la leyenda del tesoro maldito de Pancho Villa. Villa amasó una fortuna legendaria con los saqueos de la guerra. Para proteger su oro, según cuentan las historias en el norte de México, usó la magia más oscura. Se dice que al enterrar un botín sacrificaba a un prisionero en el lugar para que su espíritu se convirtiera en un guardián eterno. Esto es un acto de hechicería de la peor calaña. Es encadenar a la fuerza un alma a la tierra. ¿El resultado? El oro quedó protegido, sí, pero con una maldición que rebotó sobre él. La leyenda es muy clara. Nadie que encuentra el oro de Villa puede disfrutarlo. Los buscadores de tesoros se vuelven locos, se matan entre ellos o mueren en accidentes absurdos. El espíritu guardián no solo protege el tesoro, castiga la codicia. Ese oro es un símbolo perfecto de la energía de la revolución. Ganado con sangre, protegido con magia negra y al final tóxico e intocable. La violencia y la traición se le quedaron pegadas como un veneno. Finalmente está el riesgo que corrió Madero, el de abrir un canal con el más allá. Ser un médium es ser un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero un puente puede ser cruzado por cualquiera, y no todos los que cruzan son quienes dicen ser. Un médium sin entrenamiento y sin protecciones es una puerta abierta de par en par. Madero era un idealista y creía en la bondad de los espíritus con los que hablaba. Pero el mundo espiritual es un reflejo del nuestro. Está lleno de mentirosos y oportunistas. ¿Cómo podemos estar seguros de que el espíritu de Benito Juárez que le daba consejos a Madero era realmente Juárez y no una entidad menor usando un nombre respetado para manipularlo? No podemos. El desgaste mental de ser un canal constante es brutal. Requiere una fortaleza psíquica que pocos tienen. La campaña de sus enemigos, que lo llamaban loco, no era solo un ataque político. Se aprovechaba de una vulnerabilidad real. La gente notaba en él una desconexión con el mundo práctico, una confianza en sus guías que lo hacía parecer ingenuo. El riesgo es claro. Si pasas demasiado tiempo escuchando las voces del otro lado, puedes volverte sordo a las de este. El precio del poder de Madero fue, quizás, perder el anclaje a la realidad. Una realidad que al final se lo tragó. Estos no son simples cuentos con moraleja, son advertencias. La magia es una fuerza de la naturaleza como el fuego. Puedes usarla para calentarte y cocinar, pero si juegas con ella sin conocimiento y sin respeto, te vas a quemar. Y en la guerra donde las emociones están al rojo vivo, el riesgo de quemarse es mucho mayor. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. El campo de batalla embrujado, leyendas de fantasmas, brujas y nahuales.
Una guerra no solo deja cicatrices en la tierra, deja también cicatrices en la memoria de un país, y esas heridas con el tiempo se convierten en fantasmas, en leyendas que se cuentan para intentar darle sentido a lo que no lo tuvo. La Revolución Mexicana fue una auténtica fábrica de estas historias. El campo de batalla se convirtió en un territorio embrujado, poblado no solo por los vivos y los muertos, sino por algo intermedio. Lo que les voy a contar no son cuentos de terror para asustar a los niños. Son el registro que ha sobrevivido en la memoria popular sobre fenómenos que los combatientes y los civiles juraron haber visto. Empecemos con uno de los miedos más comunes en los campamentos: las brujas. Pero la gente no se las imaginaba con escoba y sombrero de pico. Las veían como luces en la noche. En la oscuridad total de la sierra, los centinelas contaban una y otra vez la misma historia. Veían bolas de fuego que se movían de forma antinatural, flotando entre los cerros o bajando en picado hacia el campamento. En el folclore mexicano, esta es la manifestación clásica de una bruja en vuelo. Según la tradición, una hechicera poderosa puede desprenderse de sus piernas y lanzarse al aire como una esfera de lumbre para buscar víctimas, normalmente niños, y robarles su energía vital. Durante la Revolución, esta creencia se adaptó al contexto de la guerra. Una bola de fuego ya no era solo un peligro para los bebés, era una señal de que el enemigo estaba usando brujería, o peor, que una bruja espía estaba observando sus posiciones. En lugares como Naica, Chihuahua, un pueblo con fama de ser un nido de brujas desde la colonia, este miedo era aún más intenso. Se creía que las cuevas de la zona eran su punto de reunión y que desde allí lanzaban maldiciones para enfermar a la tropa o hacer que se perdieran en el desierto. Para un soldado en una noche helada, esa luz no era un meteorito. Era la prueba de que el enemigo tenía aliados sobrenaturales. La violencia extrema también deja huellas, como una mancha que no se borra. Un asesinato brutal cargado de traición y terror puede, según las creencias populares, anclar el espíritu de la víctima a un lugar. Es como si el evento se quedara grabado en el ambiente, repitiéndose en un bucle. La leyenda del Pozo de las Cadenas, que nació en Tecate, Baja California, al inicio de la Revolución, es un ejemplo perfecto de esto. Cuenta la historia de un campesino que le dio refugio a unos hombres que decían ser revolucionarios. Por la noche, lo traicionaron, lo ataron con cadenas y lo arrojaron a su propio pozo, rematándolo con piedras. La gente del lugar asegura que desde entonces el sitio quedó maldito. Dicen que por las noches se pueden escuchar lamentos subiendo del pozo y el sonido metálico de las cadenas arrastrándose en el fondo. La leyenda funcionaba como una advertencia en tiempos de caos. La traición no solo te condena en este mundo, puede dejar a tu espíritu atrapado en el horror. Las figuras más importantes de la Revolución también se convirtieron en protagonistas de estas historias sobrenaturales. Ya hablamos del Nahual de Cerro Grande, el indio Alonso, que representa el lado más oscuro del poder. Pero también surgieron guardianes fantasmales. El caso más famoso es el de Pancho Villa y sus tesoros. Más allá de la maldición de su oro nació la leyenda de sus protectores espectrales. En los desiertos de Chihuahua y Durango la gente habla de dos apariciones. La primera es la carreta de oro, un carruaje fantasmal tirado por mulas esqueléticas que recorre los caminos en las noches sin luna. Se dice que es el espíritu de un hombre que traicionó a Villa y fue condenado a transportar su oro por la eternidad. La segunda aparición es la de un jinete espectral, un dorado, un soldado de la élite de Villa, que sigue montando guardia junto al tesoro de su general incluso después de muerto. No es un fantasma agresivo, es un centinela. Su presencia es un aviso para los buscadores de tesoros, un recordatorio de la lealtad absoluta que Villa inspiraba. Estas historias no eran solo entretenimiento, cumplían una función. Le daban una explicación sobrenatural a los horrores de la guerra. Creaban una especie de código moral basado en el miedo a la maldición y, sobre todo, transformaban a los héroes y villanos en algo más grande que ellos mismos. En leyendas, en fantasmas, en parte del paisaje embrujado de México.
De héroes a santos, el legado mágico y los nuevos cultos. La guerra oficialmente terminó, pero la energía que desató toda esa mezcla de muerte, heroísmo y desesperación no se fue a ninguna parte. Se transformó. El pueblo, tras una década de violencia, quedó con una profunda necesidad de justicia y protección y una desconfianza enorme hacia las instituciones. Y de ese vacío nació un nuevo panteón espiritual. Los héroes de la revolución no solo entraron en los libros de historia, la gente los subió a sus altares. Se convirtieron en santos. No santos aprobados por Roma, sino santos del pueblo, espíritus a los que se les puede pedir ayuda de forma directa. La muerte de un líder carismático, sobre todo si es una muerte violenta y traicionera, libera una cantidad inmensa de energía. Y si ese líder era la encarnación de la esperanza de miles, su espíritu, según la creencia popular, no se va. Se convierte en un ánima bendita, es decir, un alma que sigue ayudando a su gente desde el otro lado. Los dos ejemplos más claros de esto son Emiliano Zapata y Francisco Villa. Zapata fue asesinado a traición en 1919. Pero para los campesinos de Morelos eso fue imposible. Inmediatamente corrió la leyenda de que el hombre que mataron era un doble, y que el verdadero Zapata se había ido a las montañas a esperar el momento de volver. Esta historia no era una simple negación, era una afirmación de poder. Alguien como Zapata no podía ser destruido por unas balas. Con el tiempo, la leyenda se convirtió en un culto. La gente empezó a poner la foto de Zapata en sus altares, junto a sus santos de siempre. Le encendían veladoras y le pedían favores muy concretos. Que protegiera sus tierras de los caciques, que les diera fuerza para resistir. El espíritu de Zapata se convirtió en el santo patrón de la lucha por la tierra. Con Pancho Villa pasó algo parecido, pero su energía espiritual es distinta. Villa era la encarnación de la furia, la astucia y una generosidad brutal. Tras su asesinato en 1923, y sobre todo después de que su tumba fuera profanada y le robaran el cráneo en 1926, un acto que muchos vieron como un ritual para robarle su poder. Su figura también se volvió un foco de devoción. Pero a Villa se le piden otras cosas. Audacia para los negocios, protección en la carretera, lealtad de los amigos, suerte en las apuestas. Se le ofrenda lo que le gustaba en vida, un buen tequila, un puro, un plato de carne. No se le reza con la solemnidad que a Zapata. A Villa se le habla como a un compadre poderoso, con respeto pero sin miedo. Este fenómeno no se limitó a los generales. La revolución dejó un vacío espiritual que otras figuras vinieron a llenar. La más importante fue el niño Fidencio. Este curandero de Nuevo León que alcanzó su fama en los años 20, representaba la vuelta a la sanación milagrosa, sin pasar por una iglesia que mucha gente sentía que la había abandonado. Sus métodos eran extraños. Curaba lanzando fruta o con operaciones usando vidrios rotos, pero la gente juraba que funcionaban. Su culto sigue increíblemente vivo hoy, con médiums que afirman canalizar su espíritu para seguir sanando. Y a su lado, se consolidó el culto a Jesús Malverde. Malverde, un bandido de Sinaloa ejecutado justo antes de la revolución, era una especie de Robin Hood local. El pueblo lo convirtió en un santo. Es conocido como el santo de los narcos, pero en realidad es el santo de los desesperados, de los que viven al margen de una ley que no los protege. A Malverde le pides que te saque de un apuro económico o que te cuide cuando tienes problemas. Todos estos cultos nacen de una misma idea, una idea que la revolución dejó grabada a fuego en el alma de México. Si las instituciones de este mundo te fallan, el gobierno, la iglesia, la justicia, tienes derecho a apelar a las del otro. Puedes pedirle ayuda a un espíritu que fue como tú, que sufrió como tú. Como ha señalado el investigador José Gil Olmos, estas figuras ocupan el lugar que antes tenían los chamanes del pueblo. Son los mediadores entre la gente y lo sagrado. La revolución no solo cambió el mapa político de México, redibujó su mapa espiritual, creando un nuevo panteón de santos forajidos y generales milagrosos que, hasta hoy, siguen activos.
La Santa Muerte, la gran bruja nacida de la Revolución. Hemos viajado por la magia de la Revolución, presidentes que hablaban con muertos, soldaderas que curaban con hechizos y generales convertidos en santos populares. Todas esas corrientes de poder, toda esa energía de muerte y vida, parecen desembocar en una sola figura. Una entidad que, aunque sus raíces son más antiguas, explotó en popularidad tras la guerra, como si fuera la heredera natural de su legado. Me refiero, claro, a la Santa Muerte. La pregunta importante no es si su culto es viejo, sino por qué se convirtió en el fenómeno de masas que es hoy. Y la respuesta, desde mi perspectiva, es simple. La Santa Muerte es en esencia la gran bruja que nació de la Revolución. Para entenderla, lo primero es quitarse de la cabeza la idea de que es el diablo o una figura del mal. Esa es la propaganda de quienes le temen. Para sus devotos, ella no es buena ni mala, es justa. Es la encarnación de la lección más dura que la Revolución le enseñó a México a punta de fusil. Al final, la muerte es el único poder que nos iguala a todos. Se lleva por igual al hacendado y al campesino, al general y al soldado, al santo y al traidor. Durante la Revolución, la muerte dejó de ser un evento lejano. Se volvió cotidiana, una presencia constante en los caminos y en las casas. La gente se acostumbró a su cercanía, y en ese proceso, en lugar de temerla, aprendieron a tratar con ella. La Santa Muerte, con su imagen de esqueleto con túnica y guadaña, es la materialización de esa experiencia. No es la muerte tétrica de los cuentos europeos, es una muerte familiar, casi una comadre a la que se le puede hablar, pedir favores y hasta exigirle. El antropólogo R. Andrew Chestnut, uno de los mayores expertos en este culto, ha documentado cómo su devoción, antes secreta, empezó a hacerse visible en los barrios más pobres y marginados de México, precisamente los lugares que heredaron la inestabilidad y la violencia de la guerra. La gente de estos barrios, los olvidados del sistema, encontró en ella a la única santa que no los juzgaba. La Iglesia te pide que te arrepientas, el gobierno te pide que obedezcas, pero la Santa Muerte, según sus devotos, solo te pide que seas sincero con ella. Y aquí es donde se conecta con la brujería. ¿Por qué la llamo la gran bruja? Porque en la práctica ella funciona como la patrona de los hechiceros y de quienes necesitan soluciones que ni la ley ni la lógica pueden dar. A ella se le pide lo que a ningún santo oficial se le pediría. Se le piden amarres, hechizos para dominar a un amante. Se le pide que arruine a un enemigo. Se le pide protección para actividades peligrosas y, sobre todo, se le pide que devuelva el daño. Su altar es un manual de hechizos a la vista de todos. Cada color de vela es un ritual. La negra no es para hacer el mal, es para la protección total y para romper trabajos de brujería. La roja es para el amor, la dorada para el dinero, la blanca para purificar. Sus ofrendas son las de un espíritu terrenal y poderoso. Tequila, puros, chocolate, manzanas. Se le habla de frente, se le hace una promesa a cambio de un favor, un pacto. Y más vale que cumplas, porque si algo no tolera la Santa Muerte es la falta de palabra. Ella es la heredera de las Adelitas brujas a una escala masiva. Si una soldadera usaba su magia para proteger a su pequeño círculo, la Santa Muerte ofrece esa misma protección a todos los que se sienten desamparados. Es como una madre oscura que acoge a los hijos que nadie más quiere. No es una santa de milagros suaves. Sus intervenciones son directas y a veces brutales como la propia Revolución. No te va a dar una palmadita en la espalda. Va a usar su guadaña para cortar el problema de raíz. Al final, la Santa Muerte es quizás el reflejo más honesto del México que dejó la Revolución, un país nacido de la violencia, donde la línea entre lo legal y lo ilegal es a menudo borrosa, y donde sobrevivir depende de tener aliados poderosos, en este mundo y en el otro. Su figura es una mezcla, como el propio México. Tiene la imagen de la parca europea, el eco de las deidades prehispánicas de la muerte como Mictecacíhuatl, y la fuerza de la necesidad popular. El crecimiento de su culto en las últimas décadas no es casualidad.
Ha ocurrido en tiempos de crisis, violencia y desilusión con las promesas de la revolución. La gente, sintiéndose abandonada, ha vuelto a buscar un poder que actúa aquí y ahora. La Santa Muerte no es una reliquia, es una fuerza viva, la prueba de que el legado mágico de la revolución no murió. Simplemente encontró a su reina. Conclusión. El fusil en una mano y el amuleto en la otra. Hemos llegado al final de este recorrido por la historia oculta de la Revolución Mexicana. Y es aquí donde todas las piezas encajan. La conclusión no es un simple resumen, es la revelación del patrón completo. Si algo ha quedado claro es que esta guerra no se puede entender examinando únicamente los planes militares y las ideologías políticas. Hacerlo es como intentar comprender el océano fijándose solo en las olas de la superficie, ignorando las corrientes profundas y poderosas que realmente mueven el agua. La revolución se libró de principio a fin en dos frentes simultáneos, el material y el espiritual. La imagen que captura esta verdad ineludible es la del combatiente anónimo, el campesino en armas, que avanzaba hacia la línea de fuego con el fusil Mauser en una mano y, apretado en la otra o cosido bajo la camisa, su amuleto consagrado. Hemos desmantelado la idea simplista de que estas prácticas eran supersticiones. Desde una perspectiva funcional, la magia fue una herramienta de guerra tan vital como la artillería. Para un hombre enfrentado a una muerte casi segura, la convicción de que una guayaca preparada por su mujer podía desviar una bala no era una fantasía. Era un anclaje psicológico, un escudo de voluntad que le permitía avanzar en lugar de romperse. La limpia que una soldadera le practicaba a un soldado con un huevo o con hierbas para curarle el susto no era un placebo. Era un procedimiento de restauración energética que le devolvía la integridad para seguir luchando. En la cima del poder esta lógica se mantenía. Francisco I. Madero no consultaba a los espíritus como un pasatiempo. Para él era un sistema de inteligencia y consejería moral, una forma de acceder a una perspectiva que, según creía, sus asesores terrenales no poseían. Años después, Plutarco Elías Calles, el hombre fuerte y pragmático, al verse acorralado por una enfermedad incurable, no confió en su poder político, sino que viajó al desierto para someterse a los rituales del curandero niño Fidencio. Estos actos, en los extremos opuestos del espectro revolucionario, demuestran que la creencia en el poder tangible de lo oculto era una constante, una capa fundamental en la toma de decisiones. La guerra no solo destruyó un régimen, demolió un orden espiritual y creó un vacío. Y ese vacío fue llenado por el propio pueblo en un acto de creación mágica colectiva. La energía liberada por el conflicto fue tan inmensa que transformó a sus protagonistas. Emiliano Zapata, asesinado a traición, no desapareció. Su espíritu, alimentado por la fe de miles, se convirtió en un ánima bendita, un santo popular al que se le sigue pidiendo justicia por la tierra. Pancho Villa, con su muerte violenta y la posterior profanación de su tumba para robarle el cráneo, también trascendió, convirtiéndose en un numen de la astucia y la protección para los desamparados. Este fenómeno nos enseña una ley básica de la magia. La devoción enfocada de un colectivo puede deificar a un espíritu, convirtiéndolo en una fuerza activa en el mundo. El pueblo, sintiéndose huérfano de sus líderes y desconfiando de los santos oficiales, creó su propio panteón. Y de todo este crisol de sangre, fe y poder surgió la figura que lo sintetiza y lo hereda todo: la Santa Muerte. Ella no es una invención reciente, es la culminación de este proceso histórico y espiritual. Encarna el eco de las adelitas brujas que ofrecían protección sin juzgar. Hereda la sed de justicia de los revolucionarios y manifiesta la lección más brutal de la guerra, que la muerte es el único poder verdaderamente imparcial. Su culto, que floreció en las décadas de crisis que siguieron a las promesas incumplidas de la revolución, es la prueba irrefutable de que el marco espiritual de México fue alterado para siempre. Ella es la reina de este nuevo orden,
Una santa forjada en la violencia y venerada por aquellos que siguen luchando sus propias batallas. Por lo tanto, cuando piensen en la Revolución Mexicana, no se limiten a las fechas y los nombres de los generales. Recuerden la otra historia, la que se vivía en la piel y en el espíritu. Recuerden a las curanderas diagnosticando con un huevo, a los soldados rezando a sus amuletos, a los generales consultando a los muertos y a los héroes que, incluso después de ser enterrados, siguieron en la lucha. La Revolución Mexicana fue una erupción del poder mágico que yace en las venas de este país. Demostró que cuando las estructuras del mundo visible se derrumban, la gente siempre recurrirá a las fuerzas del invisible. Porque en México, la magia no es un escape de la realidad. Es una herramienta para enfrentarla, para torcerla y a veces para sobrevivirla. Y esa quizás es la lección más profunda que nos dejó la guerra. Que para forjar una nación, un amuleto puede ser en el momento decisivo tan importante como un fusil. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.